Saludo muy especialmente a cada uno de los participantes y les doy la bienvenida. El doctor Luis Oliverio Cárdenas Moreno nos responde hoy esta pregunta: ¿por qué las ciencias de la Tierra son fundamentales para el desarrollo sostenible? Esta pregunta nace precisamente de una inquietud que parte del actual gobierno del cambio. La experiencia del doctor Cárdenas se las hice llegar a cada uno de ustedes a través de los correos. Él en este momento es el presidente de la SAI, es socio gerente de LLC SAS, Energía Medio Ambiente, ha estado vinculado a la universidad, a la Escuela de Ingeniería de Antioquia y demás. El protocolo que vamos a seguir entonces es el siguiente: saludos, grabación e introducción, como la que estamos haciendo, exposición del ingeniero Luis Oliverio Cárdenas Moreno a las 4:10 de la tarde. A las 5 entramos al foro ambiente de participantes, aunque no vamos a contar con la compañía de algunos que tendrán que retirarse. Y a las 5:50 estaremos sacando las conclusiones del foro. Perfecto. Entonces, cedo la palabra al doctor Luis Oliverio Cárdenas. Adelante, doctor Luis Oliverio. Bueno, muy buenas tardes a todos. Aquí veo algunos amigos, compañeros de estudio también, Rodrigo. Esta mañana, Rodrigo, te cuento, me encontré con el rector de la UPB, con Darío, ¿cómo es? Marulanda, Diego Marulanda. Ahí quería hablar con él porque tenemos muchos gratos recuerdos de la universidad. Desde que yo entré en la rectoría de Monseñor Félix Henao Botero, el tío de Rodrigo, hasta ahora que está el padre Diego, un sacerdote muy querido, muy buena gente. Me dijo: esta es tu casa. Claro, yo estuve en Bolivariana, estuve desde los 7 años hasta los 38 años. Yo me retiré de allá a 38 años, después de haber estado desde los 7, que entré a estudiar primero de primaria. Y salí, ya tuve oportunidad de hacer mi maestría, mi bachillerato, mi primaria y mi carrera profesional, fue ingeniero. Después me puse a estudiar Derecho, pero eso sí fue como por pura goma, y lo estudié en una universidad completamente distinta, en la de Antioquia, porque me parece que la de Antioquia es una universidad muy bonita, es la Universidad de Antioquia. Yo quería ser egresado de la Universidad de Antioquia, y fui egresado de la Universidad de Antioquia, entonces me volví abogado ya después de viejo. Pero bueno, estas son las cosas de la vida. Ahorita, como decía Hernán, estoy en la presidencia de la SAI, Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Nos ha tocado una época, bueno, difícil, porque ustedes saben, pues desde el año pasado tenemos un nuevo gobierno, y un gobierno que ha sido bastante ligero, con afirmaciones como esta que dio lugar al comunicado que sacamos sobre decir que, pues, para explotar el petróleo no necesita ni tener cerebro siquiera. Entonces nosotros pensamos que ese es un error gravísimo, y error o una ligereza o un populismo, un tema de tipo, no sabe uno si ideológico o qué, porque evidentemente nosotros, y yo lo he dicho en muchos escenarios y se lo puedo comprobar a cualquier ecologista, yo he dicho una frase que pone de pronto a temblar a los ecologistas, y es que sin minería no hay desarrollo sostenible. Y cuando hablo de minería, hablamos de ciencias de la tierra, que la minería no es solo
la minería, porque la gente a veces piensa, y creo que es la confusión que tiene el presidente Petro, la minería no es la minería del oro, para que la gente, como pensaría él, se enriquezca. Es que la minería son todos los metales que son absolutamente necesarios para la vida cotidiana. La minería es la minería de los materiales no metálicos como es, por ejemplo, las arcillas para fabricar los adobes en las construcciones, el cemento que se necesita para las grandes obras de ingeniería de arquitectura, en fin. Entonces empecemos, después de esta rápida introducción, empecemos hablando un poquito de qué es desarrollo sostenible, porque es que uno tiene que entender el término de desarrollo sostenible y hay que aterrizar ese término de desarrollo sostenible, porque nosotros no lo hemos sabido aterrizar. Como no lo hemos sabido aterrizar, entonces a los ecologistas se van, algunos ecologistas, no todos, porque yo me considero ecologista, pero es que, o ambientalista, de hecho lo he sido. Yo terminé carrera de ingeniería mecánica, toda la vida he trabajado en el tema de medio ambiente. Fui director del área ambiental de la Bolivariana, me tocó montar el posgrado de ingeniería ambiental de la Bolivariana. Fui el primer jefe, el primer jefe del posgrado de ingeniería ambiental de Bolivariana, y de ahí en adelante he trabajado siempre en temas ambientales. Entonces, pero es que uno tiene que entender que hay que tener una mezcla muy especial, muy equilibrada entre lo económico, lo social y ambiental, que eso es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible no es de ahora, lo mismo que el cambio climático. El cambio climático no se lo inventó un político hace 3, 4 años o hace un año, año y medio, no. De cambio climático nosotros estamos hablando, y yo estoy hablando en Bolivariana, yo empecé a trabajar en Bolivariana en el año de 1979, y ya en el 80 estaba dando en mis clases, en mis cátedras, hablábamos de desarrollo sostenible y de cambio climático y de los problemas de la capa de ozono y de todas esas cosas. Eso no es de ahora, eso lo venimos hablando de toda la vida, simplemente que ahora pues ahora de pronto a algunos políticos se les ocurrió que ese es un tema que de pronto les puede dar votos, entonces se pueden hablar de cambio climático sin tener ningún conocimiento de causa. Entonces tenemos que partir primero. Desarrollo sostenible es el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Si no hay economía, si no hay recursos, no hay crecimiento, no hay apoyo a los temas sociales. Y lógicamente, pero todo esto se debe hacer dentro de un concepto de conservación del medio ambiente. Pero es que es muy interesante. Yo me tocó trabajar en una empresa japonesa y que fue Incolmoto Yamaha. Y hay que mirar cómo en la época en que yo trabajé en Yamaha, que fue en el año de yo trabajé entre el 94 y el 97, cómo los japoneses, me tocó montar con ellos una planta de pinturas, para pintura de motos, y cómo ellos son absolutamente respetuosos con el medio ambiente. De hecho, cuando yo me fui a trabajar allá fue para que les montara una división. Yo salí de Bolivariana a trabajar en Yamaha, la división que llamaban la división industrial y ecológica. Y entonces hay que ver la forma como ellos, cualquier paso que se daba en la construcción de la planta de pintura, era teniendo en cuenta temas ambientales. Y no podemos utilizar, decían, esta pintura no se puede utilizar porque tiene unos componentes que son absolutamente no amigables con el medio ambiente. Hay que utilizar este tipo de pinturas. Y así por el estilo, hay que hacer esto, hay que tratar tenemos que montar una planta para el tratamiento de las aguas que salgan del proceso de pintura y todo eso. Todo absolutamente respetuoso con el medio ambiente. Y Yamaha es una empresa absolutamente exitosa. Entonces, no por el hecho de ser una empresa exitosa que da beneficios económicos, es irrespetuoso del medio ambiente. Este es un primer punto. ¿Qué ha ocurrido? Dentro de este cuento del desarrollo sostenible, ha ocurrido que el ser humano tiene unas características, ese era otro punto que les quería contar, unas características especiales que no los tiene ningún otro ser de la naturaleza. Y son el metabolismo cultural y la capacidad de transporte. Y eso es lo que ha ocasionado que nosotros seamos tan intensivos en consumo de recursos naturales. ¿Qué es el metabolismo cultural? Nosotros somos los seres de la naturaleza que utilizamos cosas, los únicos seres que utilizamos cosas que realmente no necesitaríamos para vivir. Y pongamos el ejemplo más simple, un animal, comparte con nosotros lo más parecido, pues digamos como el ser humano, un animal.
Un animal para vivir no necesita ropa. Nosotros sí, ya, no, eso hace parte del metabolismo cultural, ya nosotros utilizamos ropa. Un animal no necesita las grandes construcciones que nosotros tenemos, las grandes viviendas que tenemos, los apartamentos que tenemos para sobrevivir, no lo necesita. Un televisor, un animal, un animal en el bosque uno no lo ve pues viendo televisión, a no ser pues el gato de la casa que para a mirar el televisor. Entonces, un televisor no lo necesita el ser humano. Un teléfono no se necesitaría estrictamente para vivir, pero ya lo metimos en nuestro interior, ya se volvió parte de nuestro, así se llama, digamos, en ecología, de nuestro metabolismo cultural y tenemos que vivir con eso, tenemos que vivir con eso, a no ser que como están pensando ahora algunos políticos, vamos a volver a la época de las cavernas, porque es que si no hay, digamos, minería, si no hay un adecuado uso de las ciencias de las tierras, vamos a volver a las cavernas, porque es que, y enseguida les explico por qué. Y otra característica que tiene el ser humano es la capacidad de transporte. El ser humano es el ser de la naturaleza que tiene mayor capacidad de transporte que cualquier otro ser. Uno dice, no, es que las aves migran desde Chile, por decir alguna cosa, hasta Canadá, pero ¿cuánto se demoran migrando? Si nosotros tomamos un avión en Chile, rápidamente estamos en Canadá, o rápidamente estamos en Europa, en España. Delicioso, yo vine de España hace un mes, excelente, me encanta, trato de ir cada año porque me parece una tierra encantadora. Entonces, esa capacidad que nosotros tenemos de transporte hace también que nosotros seamos intensivos y lo mismo que el metabolismo cultural en consumo de recursos naturales. Pero eso ya, de eso no nos podemos zafar. Ya eso lo tenemos acá, por eso se llama metabolismo cultural y capacidad de transporte. Pero eso hace que nosotros consumamos recursos naturales. Porque cuando yo me voy a hablar, digamos, yo salgo en un avión de Bogotá a Dubái a hablar sobre el cambio climático, me voy en un avión privado, presidencial, que consume recursos naturales no renovables, que consume combustibles. Yo hasta ahora pues no conozco el primer Jumbo, el primer Airbus que funcione con energía solar. Sé que ha habido algunos intentos de algunos aviones con energía solar, pero eso está todavía muy crudo y no creo que en el corto plazo lo logramos hacer. De pronto evolucionaremos hacia el hidrógeno más en un plazo relativamente, pienso yo, que corto, o hacia pronto la energía nuclear, pero hoy dependemos para ir, si nosotros queremos ir a Dubái a hablar de cambio climático y atacar a los países ricos, pues tenemos que ir en un avión que consume recursos naturales no renovables, como es el tema del petróleo. Entonces se viene otro tema. Entonces, queda claro esto. Ser humano tiene dos características especiales, metabolismo cultural y capacidad de transporte. Esas dos cosas hacen que nosotros consumamos recursos naturales. Fuera de eso, nosotros somos en el mundo casi 8.000 millones de habitantes. Lo más triste del paseo es que esos 8.000 millones de habitantes, aproximadamente el 10% viven en la pobreza absoluta. Y uno diría, parece ser que los ambientalistas, como lo tienen todo, porque es muy bueno uno hablar desde la comodidad de su casa, no entienden que es que esos 800 millones de personas que están en la pobreza absoluta también tienen derecho a tener las comodidades que tenemos nosotros. Y ese otro adicional que creo que es como el 20% que viven en la pobreza, no es la absoluta, porque absoluta la ha definido Naciones Unidas, pobre absoluto es el que no tiene al día más de $1 para sobrevivir. Y pobre es el que tiene por ahí aproximadamente $2 para sobrevivir, que es muy poquito de todas maneras, muy poco. Entonces, esas personas también tendrían todo el derecho a gozar de los beneficios que tenemos nosotros como seres humanos y como, digamos, como privilegiados. Pero eso requiere recursos. Entonces, ahora nos hemos metido en el cuento, por ejemplo, y todo esto va ligado pues al tema de las ciencias de la Tierra, de que es que nosotros, en Colombia, por ejemplo, se está atacando la minería de cobre, por decir alguna cosa, la minería de cobre. Y tratamos de que no sea minería, que no se haga minería de cobre. Resulta, y se habla por otro lado, que es política de Estado o política de gobierno, la transición energética. Resulta que para hacer la transición energética se necesitan grandes cantidades de recursos naturales. Mire, aquí yo voy a mirar
algo, este documento es un documento de una agencia europea. Ellos dicen, la extracción de los 17 minerales más importantes para la producción de la energía renovable y la fabricación de vehículos eléctricos tendría que subir de 40 millones de toneladas anuales a 140 millones de toneladas anuales, o sea, 100 millones más antes del 2050, o sea, un aumento del 350% según los cálculos de la Agencia Internacional de Energía. El Banco Mundial calcula que la demanda total de minerales necesarios para la transición energética alcanza la cifra de 3.000 millones de toneladas. Entonces, mire, para la transición energética, está hablando de transición energética y por el otro lado, en nuestro país por lo menos, se está bloqueando la extracción de minerales que son los que permiten hacer esa transición energética. Entonces, es un contrasentido que nosotros tenemos. Por ejemplo, en el plan europeo, esto que le estoy diciendo, esto lo que estoy leyendo es de una agencia europea, dice que el plan europeo prevé la construcción de cientos de turbinas eólicas en los próximos años, que supone grandes cantidades de minerales como cobalto, zinc, molibdeno, aluminio y cromo, y la construcción de miles de centrales de energía fotovoltaica generará una demanda de millones de toneladas de cobre, hierro, plomo, plata, aluminio y níquel, sin olvidar las tierras raras, entre otros. Se necesitan 3.000 paneles solares para producir un solo megavatio de energía eléctrica, de electricidad. Entonces, estos son datos, cifras de estudiosos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros necesitamos, eso no es como se decía hace poco, eso es de poner un tubito y ya pone un tubito y sale por ahí petróleo. Y el petróleo se monta al barco y se exporta. No, señor, eso necesita mucho estudio. Ustedes saben que para uno buscar, por ejemplo, en Colombia cobre, el Chocó es un departamento absolutamente rico en reservas de cobre. El Chocó hoy tiene más reservas de cobre que Chile. Tiene 50 millones de toneladas más de reservas de cobre que Chile. Pero si nos negamos a sacar el cobre que tenemos, que porque va a haber un daño ambiental, entonces tampoco hablemos de transición energética, porque es que para hacer la transición energética se necesita el cobre y se necesita mucho estudio para ir a buscar y para ir a extraer el cobre. La grabación. Y para ir a extraer el cobre se necesita mucho estudio. Entonces, por eso es que nosotros defendemos el tema de las ciencias de la Tierra. Las ciencias de la Tierra son absolutamente necesarias en un proceso de transición energética y en un proceso de desarrollo sostenible. Si no hay ciencias de la Tierra, no va a haber desarrollo sostenible porque vamos a estar cojos en lo social, porque no vamos a estarle entregando a la gente, digamos, a la gente que lo necesita en lo social la energía suficiente o el agua suficiente. Les voy a poner un ejemplo. Estamos hablando ahorita de la falta de agua en La Guajira. Gravísimo, me parece gravísimo que falte agua en La Guajira. Pero, digamos, la disculpa no es que es un desierto, porque es que, ¿qué más desierto hay que Israel? Israel ha logrado tener y aprovechar su tierra árida, y tiene mucha más producción agrícola y mucho más eficiente que la que tenemos nosotros. O sea, si nosotros tuviéramos una, digamos, una política de Estado para el desarrollo de La Guajira, no solamente en en lo turístico, sino también en lo social, el suministro de aguas, etcétera. Entonces nosotros ahí también necesitaríamos una gran cantidad de recursos. ¿Por qué? ¿De qué son los tanques de agua de los que están hechos digamos, los reservorios para el agua en La Guajira? Los principales son de plástico. ¿Y de dónde viene el plástico? El plástico es un derivado del petróleo, que ese es otro error que se ha cometido. Es que el petróleo no es solo para producir combustibles. Ese es uno de los productos del petróleo, son los combustibles, pero es que del petróleo se sacan los plásticos. Entonces hoy hablan y han satanizado los plásticos. Y yo me imagino, yo digo, bueno, a ver, si no hay plástico, y yo me lo pongo a pensar y pónganse ustedes a pensar en el día a día. Si no hay plásticos, ¿en qué compro la bolsa de leche que compro todos los días
para la casa. Entonces la compro, ¿en qué me la envasan? En vidrio. Pero es que el vidrio, ¿dónde viene? El vidrio no viene, no lo traen los los extraterrestres pues, hacia al planeta Tierra. El vidrio también viene de un proceso de minería. Entonces, mire que en todo sentido siempre caemos al tema de las ciencias de la Tierra, de la importancia de las ciencias de la Tierra para el desarrollo sostenible. Y vamos a hablar de otros, el litio. Muchos minerales se consideran, digamos, imprescindibles para la economía verde, pero de estos, el litio es el más necesario, por lo menos hoy, estamos parándonos hoy, que no, pues dentro de 10 años van a de pronto encontrar un sustituto para el litio, pero hoy el litio es absolutamente importante. Y se supone que hasta el 90% de la demanda de litio en la próxima década será utilizada para producir baterías, porque es que cuando uno habla de transición energética, hablamos de energía solar, por ejemplo. La energía solar se produce únicamente en el día. El sol nos da energía entre las 9 de la mañana y las 5 o 6 de la tarde o algo más en países, digamos, que no estamos en el trópico, pero en el trópico, digamos, entre las 9 y 5 de la tarde, podemos utilizar la energía del sol. ¿Y por la noche qué? Entonces, eso hay que acumularlo en baterías y las baterías son de litio, entonces también se necesita el litio. Entonces, nosotros es absolutamente necesario cualquiera de las ciencias de la Tierra, para cualquiera de las ingenierías o carreras relacionadas con las ciencias de la Tierra para poder buscar y ubicar esos materiales que estamos necesitando en el proceso de transición energética. Porque lo que sí es cierto, y lo venimos diciendo desde que yo empecé a dar clases en Bolivariana, en la Universidad de en 1979, es que definitivamente el petróleo es un mineral no renovable, un material no renovable. En algún momento se va a acabar el petróleo, en algún momento va a acabar, pero mientras tengamos el petróleo, hay que aprovechar el petróleo porque es la fuente que tenemos hoy de energía, por lo menos segura, para seguir, digamos, garantizando un desarrollo sostenible en la Tierra. Mire, la fabricación de las baterías de litio, por ejemplo, supone un aumento de 500% del litio que hoy se utiliza hacia el 2050, lo mismo que el cobalto y grafito. Entonces, como ven, es muy importante, son muy importantes las ciencias de la Tierra, porque es que yo les digo, pues, si como se dice que no se necesitan las ciencias de la Tierra o que no necesita uno saber para ir a explotar, entonces díganme, cualquiera, dígame dónde está, entonces, dónde excavo para sacar litio. Aquí al frente de mi casa, yo vivo aquí en Río Negro, en Llano Grande. ¿Dónde voy a excavar? Y saco litio. No hay no excavar. Según lo que se dice es excave y saque tierra. Yo ingeniero mecánico, no soy ingeniero de minas ni nada de esta cosa. Entonces voy, excavo y saco litio allí. ¿O qué? O el celular me dice dónde hay litio y lo saco. No, es absolutamente necesario las ciencias de la tierra para poder sacar los minerales que nosotros necesitamos en un proceso de transición energética que, como les digo, es un proceso de transición energética que se tiene que dar, pero se tiene que dar, nosotros decimos, se tiene que dar responsablemente. Entonces, en el proceso, el mensaje es este, en el proceso de transición energética nosotros necesitamos minerales y la extracción de los minerales no es pues que vamos a contratar, como se ha pretendido, una junta de acción comunal, vaya busque a ver ahí donde hay cobre y vaya saque lo que es muy fácil de sacarlo. ¿O qué dice doctor Ignacio? Es muy fácil ir a sacar cobre, vaya a que cobre allá a las 2 cuadras debe haber cobre, vaya a saquelo. No, señor, eso necesita mucho cerebro, necesita mucho estudio para que profesionales apoyados con una tecnología muy de punta, que es absolutamente de punta, puedan buscar dónde están los minerales que se necesitan para el proceso de transición energética. Pero entonces resulta que nosotros hablamos de transición energética y tenemos un plan nacional de desarrollo que va hacia esa transición energética. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia planteó metas sociales y ambientales que demandan el desarrollo de importantes obras de infraestructura para alcanzarlas. Entonces, no más pensemos en una cosa, la reducción del déficit habitacional del 31 al 26% en Colombia requiere la construcción de por lo menos 1 millón de viviendas y la generación de 2.000 megavatios a partir de energías renovables requieren de la construcción de por lo menos 600 molinos de viento o más de 6.000 paneles solares.
Ya vimos la cantidad de materiales que se necesita para eso, además del fortalecimiento de la red de transmisión a lo largo del país y la mitigación de 2 millones de toneladas de CO2 en el transporte vehicular requiere el reemplazo del parque automotor de por lo menos 400.000 vehículos tradicionales por los eléctricos y la construcción de 1.817 kilómetros de vía férrea demanda más de 3.600 kilómetros de rieles. Acuérdense que uno de los temas del plan de desarrollo hoy es fortalecer el transporte férreo. Que yo digo, vamos a fortalecer el transporte férreo. El transporte férreo necesita rieles. ¿Los rieles de dónde vienen? Pues son de acero. Es que nosotros los vamos a importar de Júpiter. ¿Y el acero dónde lo sacamos? Lo sacamos de la tierra. ¿Y quién lo saca? Pues, a ver, los ingenieros civiles, no los mecánicos como yo tampoco. Esos son los ingenieros que trabajan el tema de las ciencias de la tierra. Entonces, eso demanda, todo eso que estamos hablando, demanda, que está dentro del plan de desarrollo, o están dentro del plan de desarrollo, demanda una gran cantidad de minerales. Por ejemplo, mire, la construcción de un molino de viento para la generación de 3 megavatios, que es chiquitico, 3 megavatios es muy poquito, necesita 1.200 toneladas de concreto. ¿El concreto de dónde viene? Del aprovechamiento que hace un profesional de ciencias de la tierra, de cómo sacar de la tierra, sacar cemento, sacar áridos, sacar una cantidad de materiales para producir 1.200 toneladas de concreto. Y necesita, imagínate, para 3 megavatios de energía solar, de energía eólica, perdón, necesitamos 47 toneladas de cobre. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo está diciendo? La Asociación Colombiana de Minería. Son estudiosos de las ciencias de la tierra. Y se necesitan 335 toneladas de acero y 3 toneladas de aluminio, entre otras. Entonces, mire lo que estamos hablando. Queremos hacer un parque eólico en La Guajira. Excelente. Es, entre otras cosas, en la única parte, en las poquitas partes de Colombia donde se puede aprovechar la energía eólica. ¿Por qué? Yo ya hice, cuando yo trabajé, cuando yo fui gerente de la empresa de energía de Antioquia, hicimos un estudio de un molino de hacer, digamos, producir energía a partir del viento en Antioquia y no se dan las condiciones. En Antioquia no se dan las condiciones para producir energía a partir de molinos de viento. Inclusive hicimos una investigación, me acuerdo cuánto valió como 70 millones de pesos, no es mucho, pero una investigación donde tratamos de mirar un molino de viento de baja velocidad, como los que teníamos en Bolivariana. En Bolivariana hemos montado unos molinos de viento, montamos unos molinos de viento en mi época cuando era director de laboratorios de baja velocidad, el molino Sabonio se llamaba. Resulta que no nos dio, no nos dio. Hicimos con una ingeniera civil que había estudiado, había trabajado en Francia, llegó acá y me dijo, miremos a ver dónde en Antioquia es posible montar molinos de viento. Y conseguimos toda la información del IDEAM sobre régimen de viento en Antioquia. Y ella a los 15 días, un mes, fue a la oficina y me dijo, no, Luis Oliverio, no vamos a botar más corriente, como decimos acá, no hay forma en Antioquia, no hay forma de montar molinos de viento. De los molinos de viento en Colombia se pueden montar en La Guajira y algo en Magdalena, pues, que generen energía de una forma, digamos, industrial. Pero mire toda la cantidad de materiales que se necesita para montar una planta de 3 megavatios. Ya hablamos de que necesitamos 47 toneladas de cobre, 337 toneladas de acero, 3 toneladas de aluminio, etcétera. Para fabricar un carro eléctrico se necesitan 63 kilogramos de grafito, 53 kilogramos de cobre, 40 kilogramos de níquel, 24 kilogramos de manganeso, 13 kilogramos de cobalto y 9 kilogramos de litio, entre muchas cosas. Para la construcción de una vivienda, para albergar una familia, se requieren más de 3 toneladas de acero, cerca de 64 toneladas de cobre y alrededor de 1.000 unidades de mampostería, que son bloques y ladrillos, y de 1 o 2 unidades sanitarias por apartamento y mucho más. Entonces, todo eso, mire, todo lo que he mencionado son productos que de dónde vienen. No vienen de Júpiter, no vienen de Saturno, del planeta Tierra. Y para obtenerlos, ¿qué necesitamos para obtenerlos? Obvio, necesitamos hacer uso de las ciencias de la Tierra, de las ciencias de la Tierra. Por eso nosotros decimos las ciencias de la Tierra son absolutamente importantes y es absolutamente irresponsable decir que no se necesita casi que ni cerebro para explotar con seriedad y responsablemente los recursos del planeta Tierra. O sea, mire, todo lo que les mencioné es lo que se necesita para cumplir el Plan Nacional de Desarrollo en Colombia, el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Entonces,
Así como concluyendo, para cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo, se necesitan, en conclusión, según la Asociación Colombiana de Mineros, 77.000 toneladas de cobre, que son cerca de 10 veces la capacidad de producción anual que actualmente tiene Colombia. Se necesitan 34 millones de toneladas de cemento para la producción del concreto necesario para cumplir las metas del plan, equivalente a 3 veces la producción anual del país, y 670.000 toneladas de pasta necesarias para la fabricación de unidades sanitarias y otros elementos requeridos para la construcción de las unidades de vivienda que se pretende realizar. Lo que necesita por lo menos 2 minas de las minas más grandes que actualmente se instalan en Colombia de materiales para la construcción. Adicionalmente, se requieren 17.000 toneladas de níquel, 10.000 toneladas de manganeso, 11.000 toneladas de silicio, 5.000 toneladas de zinc, 5.000 toneladas de cobalto, 4.000 de litio, 3.4 millones de toneladas de acero, arena, reseo, arcilla, entre otros muchísimos minerales. Entonces, mire, por un lado, hablamos de un plan de desarrollo muy bonito, muy bueno, y hablamos del plan, lo hablamos para que la gente nos aplauda, que es excelente. Aquí hay políticos que son felices cuando la gente los aplaude, pero, y por otro lado, hay una ministra del medio ambiente bombardeando el tema, y la verdad, bombardeando el tema de la minería. Entonces, es una contradicción, no se puede, no se compadece lo que dice el plan de desarrollo con lo que realmente se requiere para cumplir el plan de desarrollo, y máxime cuando se ataca o se está atacando de frente las ciencias de la tierra, por Dios. Yo creo que, más bien diría, se necesita mucha cabeza, se necesita mucha inteligencia y se necesitan muy buenos asesores para ser presidente de la República de cualquier república, no solo la de Colombia. Bueno, entonces ahí ven pues ustedes algunas cositas bien interesantes. Vámonos ahorita, que por acá también lo tengo, al petróleo, porque es que nosotros tenemos el simplismo de pensar, porque no estudiamos y no algunos, perdón, yo sé que ustedes estudian mucho, algunos no estudian, el simplismo de pensar que es que el petróleo es el diablo y el gas natural es el diablo. Es que eso no sirve no para producir combustible y ese combustible genera gases de efecto invernadero. Dígame cuál es la solución entonces. Ya vimos la solución. Mire, ¿cuánto se necesita para producir? Además, dimos los minerales que se necesitan para cumplir el plan de desarrollo. Pero ojo, el proceso de transformación de esos minerales también necesita combustibles, porque es que las máquinas necesitan combustible o necesitan energía eléctrica. Entonces, ¿de dónde los vamos a sacar? ¿De dónde vamos a sacar esos combustibles? Entonces, mire, en el petróleo tiene 30 usos. Les voy a mencionar rápidamente simplemente los 30 usos más importantes, y se van a dar cuenta, es que no es solamente para producir para producir combustible, que es muy importante y hoy sigue siendo muy importante y durante mucho tiempo va a ser muy importante. O dígame, yo le pregunto, ¿con qué tanquean los vehículos, con los 10 vehículos que acompañan al presidente de la República en sus desplazamientos? Son eléctricos. Quisiera saber si son eléctricos. Y si son eléctricos también es muy cuestionable, porque es que también es cuestionable el tema de lo que se requiere para construir, para producir un vehículo eléctrico. Y no estoy en contra de los vehículos eléctricos, estamos hablando de la necesidad que nosotros tenemos de balancear las diferentes alternativas para llegar a producir el menor efecto ambiental sobre el planeta Tierra. Entonces, mire, del petróleo se saca, evidentemente, la gasolina. En el mundo hay más de 1.000 millones de autos y no todos los autos son autos eléctricos. Se saca el diésel, efectivamente, el querosene, que es la fuente de energía de los aviones. Cuando nosotros vamos para Europa o cuando nos vamos para Dubái a hablar de cambio climático, nos vamos en un avión y si no nos vamos en un avión, nos tenemos que ir en un barco. Dígame con qué funciona un barco, con qué funciona un gran buque. No creo que funcione pues con energía solar hoy. Funciona es con combustibles derivados del petróleo o con carbón. Se produce asfalto, del petróleo se produce asfalto. Los plásticos. Sí, a mí me parece esto lo más complejo, atacar el petróleo, porque si no hay petróleo no hay plástico, y el plástico está metido en nuestra vida
cotidiana está metido el plástico, queramos o no lo queramos. Y entonces uno podría decir, como les decía ahorita, no, es que reemplacemos el plástico por el vidrio. Ojo, es que el vidrio también viene del proceso de transformación de las ciencias de la tierra, como viene también el proceso como viene también el petróleo, porque es que el petróleo hace parte de las ciencias de la tierra. Los ingenieros de petróleos estudian una ciencia de la tierra, que es cómo vamos a sacar el petróleo que se utiliza para nuestras diversas actividades. Lo mismo que el vidrio también. Yo no me imagino cómo reemplazar toda la cantidad de plásticos que hay en el mundo con vidrio. Pues se podría, sí se puede, pero es bastante complicado. Y los tanques de metal, perdón, tanques de plástico para almacenar agua, por ejemplo, en La Guajira, que necesita almacenar agua, ¿en qué vienen? Mire, hace poquito el señor expresidente de Colombia regaló unas bicicletas en La Guajira y a las bicicletas le puso a cada bicicleta le colocaba 2 bidones de plástico. Entonces, por un lado decimos no al petróleo, el plástico es un derivado del petróleo, y por el otro lado estamos regalando bidones de plástico. Entonces es un contrasentido, es una falta de conocimiento, es un desconocimiento total de cómo es la mecánica de funcionamiento del planeta Tierra. Entonces, los plásticos. Eso pues ni miremos que hay productos de plástico en la casa porque vamos a encontrar de todo. Botellas, bolsas, envases, pues hay miles de productos que son de plástico. Lubricantes de plástico. El coque de petróleo, la parafina, la brea, el alquitrán, viene del petróleo. Llevo 10 nomás. Diluyentes de pintura, detergentes. Los detergentes que utilizamos para diario lavar la ropa también son derivados del petróleo. Insecticidas, fungicidas, fertilizantes, jabones, medicamentos, gas butano, tela sintética, mire, cualquiera, mire aquí en la estampillita que tenemos nosotros acá, donde dice qué componentes tiene la camisa de uno, a ver cuál no tiene poliéster. Poliéster es un derivado del petróleo. Poliéster es un derivado del petróleo. Las camisas, uno ve 85% poliéster. Mírela. Es un derivado del petróleo. Otra, ¿en qué estamos transportando hoy el agua en los acueductos en las grandes ciudades? Todavía las estamos transportando en tuberías de cobre. Ahorita de pronto el doctor Ignacio, cuando terminemos, nos aclara si todavía se transportan en tuberías de cobre. La mayoría se transporta en tuberías de PVC. PVC es un derivado del petróleo, es un plástico, es un derivado del petróleo. Entonces, telas sintéticas, muchos tejidos. Yo casi todas las ropas que yo tengo, rara es la ropa que yo tengo que diga 100% algodón o 100% lana. Eso es, todo tiene su componente de tela sintética que viene de polímeros derivados del petróleo. Nosotros, cuando yo trabajaba en una empresa que se llamaba Codesarrollo, nosotros transformábamos PET de plástico, botellas de plástico de PET en las que vienen las gaseosas, las transformábamos, las molíamos y se las vendíamos a Enca, y Enca con eso fabricaba sus fibras para sus productos. Fue tan bueno el negocio para Enca que Enca montó su propia planta de transformación de PET, de botellas de PET, en telas sintéticas. ¿Y el PET qué es? Derivado del petróleo. Derivado del petróleo. Todos los plásticos son derivados del petróleo. Disolventes, perfumes, es otro derivado del petróleo. Aditivos alimentarios hay algunos que son derivados del petróleo. El látex, los guantes que utilizan en la medicina para las operaciones y todo eso son derivados del petróleo. Vaselina, fue el óleo, el propano, suplementos vitamínicos ahí también derivados del petróleo, el caucho sintético, las llantas de cualquier vehículo, o es que vamos a volver a las llantas de madera, que los carros funcionen con ruedas de madera, también son derivados del petróleo. Paneles solares, por Dios. Por irónica que parezca, la herramienta principal de una energía renovable como la solar requiere de petróleo para su fabricación. Los paneles solares se fabrican en parte a través de derivados del petróleo. Y los discos, pues que nosotros conocemos, los discos de vinilo, los discos de larga duración y todo eso también son derivados del petróleo. Entonces, mire, yo creo que con estos ejemplos y con estas cositas que les dije, les comento, ya pues, ustedes ven cómo la ciencia de la Tierra, porque es que quien explora, luego extrae y luego transforma los minerales de la Tierra que son absolutamente útiles para nuestra vida diaria, son los profesionales de las ciencias de la Tierra. Cuando nosotros vamos a pavimentar, todos somos muy
necios cuando hay una carretera sin pavimentar, que se ve mucho, no tanto en Europa, mi doctor Augusto, sino aquí en Colombia, mucha carreterita sin pavimentar, no más, doctor Ignacio, la antigua vía del tranvía Oriente, imagínense, una vía que une a Medellín con Guarne 20 kilómetros, está sin pavimentar, que es una vergüenza, está sin pavimentar, pero entonces cuando nosotros vamos a pavimentar una carretera, ¿con qué la pavimentamos? Con materiales que de dónde vienen. ¿Y quién los extrae? Un profesional de las ciencias que hace las ciencias de la tierra. Entonces, con todo eso vemos que es absolutamente necesario para garantizar el desarrollo sostenible, es absolutamente necesaria la minería. Todo lo que les he hablado es minería. Cuando se le ocurrió a la ministra de Medio Ambiente en algún momento bloquear una zona del suroeste para digamos, para temas de tipo minero, decía, se prohíbe cualquier tipo de minería, metálica o no metálica. Y yo oía a los alcaldes diciendo, ¿y entonces de dónde vamos a sacar los materiales para pavimentar las carreteras, para fabricar las casas? ¿De dónde van a sacar si no hay minería? ¿O de dónde vamos a traer la minería? Vuelvo y digo, o nos volvemos muy creativos y hacemos un, como se llama, tratado de libre comercio con los habitantes de Júpiter, de Saturno, de Neptuno, para traer de afuera esos materiales, porque pues es absurdo que nosotros digamos, no, es que lo traemos de Venezuela, es que el gas de Venezuela no genera gases de efecto invernadero, el que genera gases de efecto invernadero y produce cambio climático el de Colombia, el de Venezuela no, el de Venezuela es limpio, no, eso es absurdo. O lo mismo que el petróleo, no, hay que aprovechar los recursos que nosotros tenemos, por Dios, además de que generamos ingresos, generamos divisas para el país, también generamos empleo y generamos desarrollo. En la medida en que nosotros aprovechamos todo este tema de las ciencias de la tierra, lo que estamos haciendo generalmente es generar desarrollo y garantizar el desarrollo sostenible, o sea, garantizar lo económico, la que la gente tenga platica para sus gastos mínimos, para su educación, para su salud, para su vivienda, para su transporte, para sus vestidos, para su recreación y, y, y además estamos garantizando que el país se vaya desarrollando. Ayer tuvimos la oportunidad en el Centro de Pensamiento de traer a un ingeniero que tiene un proyecto absolutamente interesante de conexión entre Tumaco y Belém de Pará en Brasil. Es un proyecto ambicioso, faraónico, grandísimo, pero realizable. Y para todo eso se necesita, como decíamos ahorita, se va a necesitar, si se hace, se van a necesitar minerales, se van a necesitar materiales y para todo eso necesitamos profesionales de ciencias de la tierra. Lo que hoy estamos necesitando realmente es más profesionales de la ciencia de la tierra, más ingenieros que se dediquen a la ciencia de la tierra, más ingenieros de petróleo, más ingenieros de minas, más ingenieros geólogos para poder utilizar razonablemente y de una manera sostenible nuestros recursos naturales. Yo creo, doctor Hernán, que tenemos suficientes elementos como para entrar, como dice usted, a un debate, a una conversación y todo esto. Lo hemos tratado de una manera muy general, pero es lo que, digamos, lo que yo conozco y lo que nosotros hemos defendido desde la SAI, porque la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos como tal, lo que defendemos es el ejercicio de la profesión de la arquitectura y de la ingeniería, porque son para nosotros profesiones absolutamente importantes para garantizar el desarrollo sostenible del planeta Tierra sin desconocer otras profesiones bien importantes que nos ayudan a nosotros, como la economía, como el derecho, como la comunicación social, como la publicidad, como todas son absolutamente importantes, pero realmente la ingeniería lo que hace es buscar valor agregado de los minerales que vienen de las ciencias de la Tierra. Era pues como... Perfecto, mi doctor, muchísimas gracias por tan excelente exposición. En realidad ayuda a comprender mucho y también crea muchas inquietudes frente a la discordancia que hay entre lo que se piensa y se hace con relación a, por ejemplo, la extracción de petróleo. Levantó la mano el doctor Ignacio Arbeláez. Adelante, doctor Ignacio. Buenas tardes, Hernán, y felicitaciones
para nuestro presidente de la SAI. Gracias. Luis Oliverio, excelente su presentación, muy clara y que pone a pensar a la gente. Yo como ingeniero civil he trabajado en proyectos de carreteras, muchos, más de 500 kilómetros de carretera, y todos se hacen con materiales, desde la subbase, la base, el pavimento, todos los concretos de los puentes, todo sale de la roca triturando. Esa trituración se maneja con equipos a gasolina o diésel, y se transportan con volquetas de grandes toneladas que son operadas con gasolina o con diésel. Y las centrales hidroeléctricas, para generar energía renovable también, se requieren millones de metros cúbicos para hacer los vertederos, la presa, los puentes, toda la central hidroeléctrica. Y para los equipos, las Belton o las Francis, que son equipos que generan la energía al girar una sobre otra, se necesitan todos los equipos ya de orden metálico, lo que decía el doctor Olivero. O sea que todas las ingenierías, en plural, y todo el desarrollo en el mundo, no solo en Colombia, se basa en esa estrategia de convertir los materiales que nos dio la Tierra en desarrollo sostenible y que hagan de las personas un ambiente de vivienda. Nosotros vivimos en un apartamento, el apartamento de un piso octavo, décimo o 20, todo esto con materiales. La ingeniería es la transformación de materiales a bienes de servicio. Felicitaciones, doctor. Muchísimas gracias, doctor Ignacio. ¿Quién más quiere tomar la palabra? José Hilario quiere hablar. José Hilario. Adelante, José Hilario. Muchas gracias, señor presidente. Llegué un poquito tarde porque me estaba dando dificultad la conexión a internet, pero no sé si usted trató un tema fundamental. Es que Colombia, sin ser un gran país petrolero, Colombia no es un país petrolero, pero nuestra economía y nuestras finanzas dependen del petróleo, ¿no? Un contrasentido, pero esa es la realidad. 50% de las exportaciones colombianas son petróleo y carbón, y los ingresos fiscales fundamentalmente dependen de los ingresos que vienen del petróleo, no solamente por los dólares que traen las exportaciones, sino por los impuestos, las regalías, etcétera, etcétera, que genera la industria del petróleo. La industria del petróleo no es solamente extraer el petróleo, sino que es transportarlo y comercializarlo y elaborarlo en las refinerías. Eso se llama toda la cadena de downstream, llaman los gringos, el aprovechamiento del recurso internamente. Nuestra economía depende del petróleo. Pero ese señor, que lo consideran ya un líder mundial ambientalista, está confundido completamente, porque los países desarrollados son los que están en más del 50% contribuyendo a la emisión de gases de efecto invernadero derivados de los combustibles fósiles, es decir, del petróleo y del carbón. Mientras Colombia, solamente el 30-32% de las emisiones de CO2 y de metano dependen de los combustibles fósiles. Entonces, estamos aplicando una fórmula de un país europeo o asiático a un país como el nuestro. En el libro que yo tengo casi listo para publicación, estamos diciendo que necesitamos una hoja de ruta para la transición energética para nuestro país, no para Europa, ni para Asia, ni para Noruega, ni para Italia, para nuestro país. En nuestro país, ¿sabe quiénes son los que están contaminando? Los deforestadores de la selva amazónica, porque la selva amazónica es el gran pulmón que tiene la humanidad, que absorbe el CO2.
¿Sabe quiénes son los otros que están generando contaminación con CO2? El mal uso del suelo, el uso de esos fertilizantes fosfatados y nitrogenados. Seguidamente, y eso lo aprendí de Enrique Posada, los desechos orgánicos en los rellenos sanitarios. ¿Sabe qué más? El desperdicio de alimentos, y esos alimentos que se pierden no solamente en la cosecha, sino en el transporte y en el uso doméstico o industrial, van a los rellenos sanitarios y eso genera metano. Esos son los frentes que debemos atacar. Adicionalmente, la erosión de los suelos, y la cuenca Magdalena-Cauca es en el mundo una de las cuencas más deterioradas por la erosión, y erosión que se va a incrementar con el cambio climático, porque cada vez van a ser más intensos los aguaceros, lo que significa que más material de suelos con materia orgánica va a ir a los lagos y lagunas naturales y a los embalses. Y ese material orgánico descompuesto sin oxígeno genera metano. Y ese metano es 35 veces más efectivo en el efecto invernadero que el mismo CO2. Colombia necesita una hoja de ruta específica para nuestro país, no copiada de los escenarios mundiales, y lo que tenemos que hacer nosotros en Colombia no es seguir dependiendo de esos organismos multinacionales. La ONU no tiene ningún poder coercitivo, ninguna de esas reuniones anuales que se hacen, los famosos COPs, sirven para nada porque ningún país está atendiendo. Dubái, la última cumbre que se celebró el año pasado en Dubái, la COP28, apenas hizo un canto a la bandera a la eliminación de los combustibles fósiles. Lo que tenemos que hacer es cada uno de nosotros concientizarnos que tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo. Muchas gracias. Yo espero que algún día poder llevar a los escenarios de SAI y otros escenarios académicos y gremiales la propuesta que yo estoy terminando en mi próximo libro. Muy amable y buenas tardes. Gracias, doctor José Hilario. Adelante, doctor Luis Oliverio. No, hay dos cositas, no más pero hubo una que se me adelantó el doctor José Hilario, ya dio la respuesta, y es que efectivamente los gases de un relleno sanitario, el gas metano, es mucho más productor de efecto invernadero que el mismo CO2. Cuando yo trabajé en empresas varias, de hecho nosotros montamos con una firma alemana, montamos una planta para quemar el metano y transformarlo en CO2. Y por eso nos daban lo que llaman en el mercado internacional bonos de carbono. ¿Por qué? Porque evitábamos generar una cantidad de metano que es productor de efecto invernadero. Así emitíamos CO2, pero no emitíamos todo lo que dice el doctor José Hilario, todo lo que emite un relleno sanitario. Esa era una cosita. Y la otra es, doctor José Hilario, que usted mencionó, ya se me olvidó cuál fue la otra. Bueno, en estos días hay un señor que se llama, es una eminencia, se llama Manuel Rodríguez Becerra. Él fue el primer ministro de Medio Ambiente en Colombia. Yo en su oportunidad lo llevé a Bolivariana que nos diera una charla cuando los ministros no andaban con escoltas ni nada de esas cosas. Él llegó solito con el director del Inderena, en el carro del director del Inderena, en su momento, cuando existía todavía Inderena, y nos dio una charla ya muy interesante sobre desarrollo sostenible. En estos días lo oí hablando que lanzó un libro, y en el libro, yo lo oí por televisión, él mencionaba esta cifra, doctor José Hilario: Colombia genera, digamos, aporta al cambio climático global menos del 0.6, menos, creo que es como el 0.6%. Entonces nosotros vamos a salvar el mundo, Manuel Rodríguez, dejando de emitir el 0.6%. Eso es una falacia, lo que usted dice es cierto. Hay que aprovechar hoy, es que hoy no tenemos otra opción. Mire las contradicciones. Salimos a decir a los cuatro vientos, vamos a reemplazar. Yo no mencioné mucho el tema económico porque más me trabajé pues con el tema de la importancia de las ciencias de la tierra para el desarrollo sostenible, pero hoy usted ha oído decir al señor presidente que vamos a reemplazar los ingresos del petróleo por el turismo. Yo hago una pregunta: ¿en qué vienen los turistas a Colombia? Vienen en globos que no generan
gases de efecto invernadero. ¿En qué vienen? Vienen evidentemente en aviones. ¿Y los aviones con qué funcionan hoy? Y durante mucho tiempo, ¿con qué van a funcionar? Con combustibles derivados del petróleo. Entonces, lo que dice José Hilario es cierto. Hay que seguir usando el petróleo, y sin petróleo tenemos en Colombia, hay que sacar el petróleo que nosotros tenemos mientras tengamos, por Dios, para garantizar el desarrollo de este país, para garantizar la comida a la gente, porque es que cuando hay recursos hay comida. Esto no es dándole 300.000 pesos a una persona mensualmente para que vote por mí, porque en eso termina, sino dándole empleo, dando empleo, no demos subsidios, demos empleo. Obvio, hay que darle subsidio a una persona discapacitada, a un señor de 90 años que ya no tiene forma de trabajar, ni tuvo ni accedió a su jubilación, a un niño desamparado, evidentemente que sí, pero ya mencionó usted lo de los aguacates, eso sí me da risa también, pero evidentemente nosotros tenemos que dar trabajo, nosotros no tenemos que dar subsidios, nosotros tenemos que dar trabajo y garantizar que con ese trabajo la gente viva y viva bien. Y sí, evidentemente, yo estoy de acuerdo, hay que seguir explotando, hay que seguir explotando, explorando y transformando el petróleo, y lo mismo que el gas natural. No tenemos otra salida, no hay otra salida. Muchas gracias, doctor Luis Oliverio. Y dio la palabra el doctor Jorge León Pérez. El doctor Jorge León Pérez, en su trabajo actual, tiene que ver, a mi modo de ver, muchísimo con estas ciencias de la Tierra. Adelante, doctor Jorge León. Doctor José Oliverio, muy agradable y muy profunda y muy investigativa su conferencia. En alguna parte en la vida nos hemos visto porque muchos de los temas que usted tocó son cercanos. Usted dijo que no se iba a meter en lo económico, pero yo creo que es importante que Colombia económicamente depende de los recursos naturales. Algo mencionó el carbón, del petróleo, las exportaciones y toda serie de cosas. Entonces uno no le puede cortar el cordón umbilical a una economía, y eso es lo que estamos haciendo con la política actual, ¿cierto? Politizamos los recursos naturales y lo estamos llevando a un caos. Lo más cruel es que esa politización la estamos reafirmando a través de un cúmulo de leyes y de nuevos decretos que realmente institucionalizan eso, la ley 044, ecominerales, la ley ambiental y toda serie de cosas, pues la economía comunitaria y toda serie de cosas, pues va a crear un caos que nos va a dar mucho tiempo recuperarlos en el 2027 y en el 28. Entonces nosotros tenemos un país que es fundamentado históricamente, el desarrollo de Colombia, el desarrollo futuro tiene que ser con base en los recursos naturales. No hay ninguna otra alternativa que tengamos, las otras no son válidas, porque cuando le metemos al aguacate, al turismo y toda serie de cosas, nosotros sabemos que no tenemos las condiciones naturales y culturales para eso. Puede que haya mucho turismo y lo estamos viendo en Medellín, cuál es el destino que tiene. Entonces, esa economía, siempre hemos hablado de la agrominería. Usted tocó muy poco, no lo tocó la ruralidad, ¿cierto? Todos los recursos naturales están en la ruralidad. Nosotros tenemos una ruralidad que la estamos acabando. Hace 8 días salió un dato de Migración Colombia, que en Colombia más o menos 8 millones han migrado en los últimos años. Eso corresponde a casi un 20% de la población. Y les hacía una pregunta que quién quería volver al campo, el 2%. O sea, el campo se quedó sin mano de obra y sin recursos para hacer todo esto. Si no hay desarrollo sin los recursos naturales, es imposible que realmente el país tenga otra alternativa de construir desarrollo si no es con base en los recursos naturales. Y los recursos naturales necesariamente hay que complementarlos con la agrominería, pues por darle un nombre claro, ¿cierto? Los dos son complementarios y los dos deben ser. Yo creo que esta politización y con las responsabilidades de la academia y todos, hay una desinformación total. O sea, a nadie le está llegando la información como hay, sino los discursos, ¿sí? Yo considero que, pues creo yo,
que después de muchas cosas debemos pasar a una etapa propositiva, a buscar realmente que no nos pase esto, lo cual nos está pasando ya. Ya tenemos que la industria petrolera, el 50% está cancelando, lo del carbón es una desgracia que está ocurriendo. Usted alguna vez rondó por la Facultad de Minas y tuvimos el Instituto del Carbón, no hemos explorado todos los alcances de lo que puede dar el carbón y todas esas cosas. Yo considero, doctor Oliverio, muchas gracias, me parece que su ruta o su valor agregado de los recursos naturales es fundamental, o sea, hay que meterlos dentro de impactos económicos, sociales y ambientales, porque si no, realmente vamos hacia una economía del desastre. Mire, perdón, Hernán, Adelante. el doctor José León tocó unos temas bien interesantes, pero muy interesantes. Mire, yo ahorita mencioné al principio, probado, porque nosotros estamos haciendo, pues en la SAI estamos, digamos, empujando un proyecto en el Chocó. Y en eso de empujar el proyecto en el Chocó, básicamente es un tema del famoso canal interoceánico por ferrocarril, nos encontramos con los recursos naturales que tiene el Chocó. Y yo lo he dicho, y lo he dicho en público, lo dije la semana pasada en una charla que tuve. Mire, hoy para mí el departamento más rico de Colombia es el Chocó. Pero con ese tema de que nosotros no podemos sacar los recursos naturales, lo tenemos, no podemos seguir haciendo con ese tema porque vamos a seguir teniendo el Chocó como lo tenemos hoy, abandonado, olvidado. El Chocó tiene, ahorita lo dije, 50 millones, es lo que nosotros determinamos, 50 millones más de toneladas de reservas probadas de cobre que Chile. ¿Y Chile de qué vive gran parte de la economía chilena? ¿De dónde viene? Del cobre. Entonces, ese recurso, en algún momento vamos a tener que ponernos serios y empezar a trabajar con el tema del cobre, que es absolutamente necesario para la transición energética. Uno. Lo otro, yo acompañé mucho al doctor Gabriel Poder Ramos con el tema del carbón. A mí me tocó asesorar en su momento algo de la mina de Cerrejón. El carbón hay que venderlo. Si hay quien compre carbón, vendamos carbón. Eso es riqueza para Colombia. Eso es fortalecer la economía colombiana. Lo mismo que el petróleo, evidentemente. Nosotros somos un país muy rico, pero yo a veces pongo el ejemplo de mi abuela. Mi bisabuela, perdón. Mi bisabuela fue una señora que tuvo unas minas gigantes de oro y terminó perdiéndolas porque lo que hacían en esa época era sacar el oro y enterrarlo. Y ella enterraba el oro. Y entonces, para poder volver a sacar oro, ¿cómo se llama? Hipotecó la mina y se murió y nunca pagó la hipoteca. Entonces, los hijos perdieron las minas de oro. Entonces, nosotros estamos haciendo casi que lo mismo. Estamos montados en una mina de oro, en una mina de petróleo, en una mina de carbón, en una mina de cobre y no lo queremos sacar. Es muy complicado. Y otro tema que usted acaba de tocar, importantísimo, porque yo he echado mucha cantaleta con eso, es el tema de la ruralidad. Nosotros tenemos, mire, los problemas voy a hablar de Medellín no más. Los problemas de Medellín se solucionan en la medida en que nosotros volvamos la cara al campo. Dale, le pongo esta cifra. Y la leí porque el anterior alcalde la puso en su programa de gobierno y yo no la creí, me puse a investigar y era cierto. Medellín, en la zona urbana, es la ciudad más densamente poblada del mundo. Perdón, la tercera ciudad más densamente poblada del mundo, en la zona urbana, la tercera. Yo no la creí cuando lo miré y me puse a investigar. Y sí, le ganan 2 ciudades, creo que de la India, no más, en la zona urbana. Y aparecemos como con 19,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Me puse a hacer cuentas porque es que Medellín tiene el 70% de Medellín es rural, con los corregimientos, y el 30% es lo urbano. Entonces me puse a mirar cuánta gente vive en esa área rural de Medellín, en esa área rural de Medellín y en esa área urbana de Medellín, y lo dividí por el área de la ciudad. Oh, sorpresa, no me dio 19,000, me dio como 50,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahí estamos ya como de segundos, en más densamente poblado en el mundo. Dios santo, ¿y el campo qué?
y el mismo campo del Valle de Aburrá, el mismo campo de Medellín y el campo de afuera. Nosotros tenemos que fortalecer las subregiones, llevar industria, llevar agrominería, como dice usted, a las subregiones, fortalecer las subregiones, porque es que la gente se viene del campo porque no hay oportunidades. Es que no hay oportunidades. Allí nomás en Cisneros, yo conozco personas que son, venga, ayúdenme a conseguir un empleo, que tengo hemos tenido alguna cercanía con Cisneros por el tema del ferrocarril, porque la SAI siempre ha trabajado, y el doctor Ignacio lo sabe, el tema de los ferrocarriles. Entonces, ayúdenme a conseguir trabajo en Medellín, que aquí no hay. En Cisneros, Dios santo, que estamos aquí a 50 minutos de Medellín. ¿Cómo será en las otras subregiones? La gente buscando irse, como digo yo, a llenar Medellín. Medellín ya no hay oportunidades. Pero si no desarrollamos el campo, si no desarrollamos la ruralidad, si no aprovechamos la ruralidad, va a ser muy complicado. Los problemas de Medellín, y se lo he dicho a los gobernantes, y creo que lo plasmamos en unas ideas que puso la SAI para los planes de desarrollo del gobierno, del gobernador y de la alcaldía. Antioquia y Medellín tienen que trabajar conjuntamente y buscar. Medellín tiene que meterse las manos al bolsillo y trabajarle duro para que se desarrolle el campo, y en esa medida empieza a solucionar los problemas de ciudad. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Algunas personas se han tenido que retirar y han presentado sus excusas por tener lo que hacer. El profesor Rodrigo dejó aquí en el chat lo siguiente: lo que es claro es que el gobernante no solo no sabe, sino que no tiene interés en saber, y por eso no consulta a los que saben, lamentablemente al extremo. Adelante, doctor Jorge León. No, yo aquí jugando con el manito, pero ya que me dio la palabra, doctor Olivero, hay un tema que después hay que agregarlo ahí, que hace parte de todo eso, que es el agua. Casi, total. Hay que sumárselo ahí en alguna parte, porque yo considero que si claro, estamos desperdiciando recursos naturales, al agua le estamos dando una espalda, cuando yo creo que empieza el recurso más importante del mundo. Y siquiera tocó eso, porque es otro. Yo a mis estudiantes, cuando daba clases de medio ambiente, les decía: Medellín es una ciudad parásita. Diga, ¿de dónde viene el agua de Medellín? No es del río Medellín. ¿De dónde viene el agua de Medellín? Viene del norte, estamos hablando de Río Grande, y viene del oriente. Entonces, el agua es absolutamente importante. Aquí en el oriente, yo estoy viviendo en el oriente, pero en el oriente yo estoy preocupado. A pesar de que tenemos agua y tenemos posibilidades, hay que hacer un uso muy racional y muy eficiente del agua. Hay que hacer unos grandes programas de reforestación, porque es que ha habido mucha deforestación. Mire, ayer nomás en la charla que les estaba diciendo, este señor nos contaba, es un ingeniero, Gerardo Rosero, un ingeniero muy prestigioso de Nariño, nos contaba, hicieron unos sobrevuelos, y ¿sabe cuáles son las zonas entre Ecuador, Perú, Brasil y Colombia más deforestadas? Las de Colombia. Entonces nosotros tenemos una deforestación gigante. ¿Por qué? Porque se deforesta para sembrar coca, se deforesta para una cantidad de cosas, y el agua, es que los grandes desastres provienen del inadecuado manejo del agua. Si no hay bosques, el bosque actúa como una esponja, retiene el agua y la va soltando de a poquitos. Pero si no hay bosque, ¿qué es lo que pasa en las ciudades? El agua cae y se va por las vías, genera erosión y una cantidad de cosas, y luego no vamos a tener agua de reserva. Entonces, ese tema sí es un tema bien importante, mi doctor Jorge León. ¿Quién más quiere participar? Rodrigo, dijiste que Rodrigo había puesto una cosita en el chat y ahí lo veo. Sí. No, yo dije que lo que pasa es que a mí me preocupa que es que yo puse gobernante entre comillas. Realmente no solo no sabe, sino que quién no quiere saber, porque no hace ningún esfuerzo por saber. Se rodea de ineptos y no consulta a los verdaderamente expertos, no tiene cercanía con las universidades, ni siquiera con la nacional, que es pública. Y cuando uno te oye hablar con esa claridad y con esa contundencia, uno dice: hombre, pero ¿cómo nosotros, por qué seguimos como, pues, es decir, cómo no logramos que se entienda, hombre, por Dios?
De manera que no, pues yo pues por eso propuse que te invitaran, porque realmente conozco todo tu valor y todo tu conocimiento, y yo creo que ha sido de una importancia enorme, y así sea para dejarnos muy preocupados de que realmente no vamos por donde debemos ir. Ya le mandé una. De manera que no, muchas gracias, excelente, y felicitaciones, y gracias al doctor Hernán, hombre, por hacer este esfuerzo grande de traer siempre personas tan valiosas a ilustrarnos. Sí, habría de pronto algún interés en ver cuál es realmente la política, el plan del desarrollo de este gobierno para tenerlo como referencia con relación a lo que el doctor Luis Oliveri nos acaba de explicar. Pero quisieras es como tener el plan de desarrollo o... No, una idea general del plan del desarrollo. Yo no soy ingeniero, yo soy sociólogo. Sí, sí, Entonces, ando como por otros caminos y me gustaría saber cuál es puntualmente lo que hay en el plan del desarrollo de este señor del gobierno del cambio para que haya criticado de tal manera las ciencias de la Tierra. Es que es lo que decíamos, él no enlaza un tema con otro. Entonces, por ejemplo, el plan de desarrollo está muy orientado, se dice, a la conservación del agua, al manejo del agua, y realmente el eje central es el agua. Pero mire, por ejemplo, lo que ha pasado en La Guajira, los enredos que hay ahorita con la Universidad Nacional, con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Entonces, porque no se enlaza, porque es que cuando no se es transparente, es muy complejo. Uno dice, sí, como decía ahorita el ingeniero, el doctor Jorge León, es muy importante, es absolutamente importante el tema del agua, pero eso tiene que ser bien manejado. Puede ser, sí, el agua puede ser el eje fundamental, debe ser el eje fundamental del manejo de un plan de desarrollo. Y dentro de ese plan, yo les leía ahorita algunas cositas, por ejemplo, generar una cantidad de, bajar las necesidades de vivienda en 5 puntos. Pero lo que pasa es que se bajan en 5 puntos las necesidades de vivienda, o sea, pasamos del 31% de personas hoy que requieren vivienda al 26%. Pero mira, cuando uno dice qué se necesita para cumplir con esa meta del plan de desarrollo, se necesita una gran cantidad de recursos naturales minerales. Entonces no está, no conversa lo que dice el plan, no conversa con lo que se requiere, porque es que estamos atacando precisamente la exploración y la explotación de recursos minerales. Estamos hablando ahí, y precisamente dentro de eso, del plan de desarrollo, se está hablando, es un tema bastante fuerte también, yo miré, les cuento, el plan de desarrollo, yo he mirado lo que tiene que ver con la ingeniería de la arquitectura. Yo otros temas, pues no, realmente no los he mirado. Es lo que tiene que ver con la ingeniería de arquitectura. Pero mire el otro, vamos hablando de transición energética y empezamos, lo primero que hacemos es atacar la minería de cobre. Dios santo, si estás hablando de transición energética, si estás hablando de energía eólica, si estás hablando de energía solar, para eso se necesita mucha más cantidad de cobre que para producir energía hidroeléctrica. Entonces es un discurso que es absolutamente incoherente, como decía Rodrigo, porque esta persona no tiene, y eso lo ve uno en cada que hay un discurso, dice, Señor, Dios santo, este señor no tiene asesores, es que vamos a romper relaciones con Israel, Señor, no tenés una comisión asesora de relaciones exteriores que lo constituyen todos los expresidentes. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué te dijeron? A ver, muéstrame a ver qué te dijeron. Que haya que romper relaciones con él. No, entonces estamos, es como ahí una medio dictadura, pensaría uno, donde uno simplemente se le ocurre una cosa, amaneció de mal genio y mañana voy a romper relaciones con Israel. Pues, aunque me han dicho que de pronto eso está orquestado y uno pensaría que de pronto sí, va a generar un caos, porque eso es ese es el caballo de batalla de la izquierda, generar un caos y empezar a dar subsidios y entonces, claro, los que reciben un subsidio de 300, 400 mil pesos y no tienen ningún interés, ni ninguna iniciativa, ni les interesa, no tienen aspiraciones, sino ahí 400 mil pesos para medio sobrevivir, pues claro, lo apoyan.
Entonces es bastante complejo. Manuel Así y es. doctor Oliverio, Hernán, Sí, adelante. interpreté y el doctor Oliverio lo refirió al Plan Nacional de Desarrollo, pero yo creo que hay que llevarlo a otras dimensiones, son los planes de desarrollo municipal y los planes de desarrollo departamentales. Yo considero que ahí ese esfuerzo lo va a tener que hacer alguien, pero es muy escaso, nulo el tratamiento del subsuelo en los planes de desarrollo de los municipios y de los territorios. Y muy escaso, de muy poca información, casi que a lo que es el desarrollo urbano, las vías y algunas cosas del suelo, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hay que hacer una labor académica muy grande de asesoría, de información, y de eso son como 1.200 planes de desarrollo municipal, como 32 departamentales, y ver cómo se incluye la información creíble, real, de los valores del subsuelo, que es donde están la gran mayoría de los recursos naturales en minerales, ¿cierto? Pero es una ausencia muy grande en eso. En el Plan Nacional de Desarrollo puede que haga algún enunciado, pero no hay ningún contenido serio. ¿Quién más tiene algo que preguntar o que reflexionar sobre este interesante tema? Doctor Oliverio, lo que Adelante. lo que ha sucedido en Bogotá con el racionamiento del agua que se genera fundamentalmente en el páramo de Chingaza, han olvidado decir que los ríos voladores se generan por los vientos que entran por el Orinoco y entran por la Amazonía y se condensan en la selva amazónica, y los ríos voladores llevan agua como vapor a toda la zona de Sudamérica, desde Colombia hasta el sur del continente. Lo que está pasando en el páramo de Chingaza es la alarma más importante. Nuestra ciudad capital se va a quedar sin agua suficiente para atender la ciudad capital, y los municipios vecinos a Bogotá se van a quedar sin agua con que atender su población, porque la deforestación de la Amazonía sigue imparable, no solamente en Colombia, sino en Brasil y fundamentalmente en Bolivia. Esto significa desastre, una calamidad pública. Yo le he dicho a mis auditorios, y lo reitero cada que tengo oportunidad, que el compromiso más grande de nuestra civilización es enfrentar el cambio climático. Y el cambio climático depende del cambio que hagamos nosotros mismos. Como decían sabiamente los alcohólicos anónimos, déjeme que empiece por mí mismo, déjeme que yo empiece a cambiar mis hábitos de consumo, porque el superconsumo de la sociedad capitalista va a llevar a la extinción de la vida en el planeta, y los primeros que se van a extinguir vamos a ser nosotros, porque somos seguramente los organismos más frágiles en la vida del planeta, o los últimos que aparecimos como especie. Yo estoy trabajando intensamente con eso. Ojalá la vida me permita terminar este trabajo que estoy haciendo y poderlo divulgar en todos los escenarios posibles. Colombia no puede seguir dependiendo de lo que digan unos organismos internacionales. Desde la Cumbre Mundial de la Tierra en 1992, en Río de Janeiro, se está hablando de combatir los combustibles fósiles, de reducir los gases de efecto invernadero, y no se ha hecho absolutamente nada. Ya traspasamos el 1.5 grados de aumento de la temperatura por encima de los niveles preindustriales, y estamos llegando ya a posiciones límites irreversibles. Los traspasamos muchos de los indicadores que indican que ya es imposible regresar atrás. Tenemos que hacer un gran esfuerzo, y ese esfuerzo me lo recordaba hace poco el rector de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Tiene que empezar por nosotros mismos, algo así como lo que hizo Antanas Mockus con la cultura en Bogotá, y lo que intentó hacer
Fajardo cuando fui alcalde de Medellín. Tenemos que empezar por nosotros mismos y no esperar que los organismos internacionales nos dicten las políticas y que tengamos un presidente que vaya a lucirse con discursos. Los problemas de la humanidad y los problemas de la ingeniería, ustedes lo saben, no se resuelven con discursos grandilocuentes, se resuelven con acciones de gobernantes. Y es que gobernar, doctor Luis Oliverio y doctor Hernán, es muy aburridor. Es más agradable que lo aplaudan a uno, ir a los escenarios y pavonearse por todos esos escenarios para que lo destaquen a uno mundialmente. Gobernar es muy difícil, por eso no todos pudimos ser gobernantes y por eso muchos se han dedicado a la demagogia y a la lengua fácil. Buenas noches para todos y esperamos que nos podamos ver próximamente en el centro de pensamiento. Muy amable. Gracias, José Hilario. Esa es una cosa bien importante también que estamos viendo en la SAIC, que ya lo mencionaba el doctor José Hilario, el Centro de Pensamiento y Formación para el Liderazgo. Una de las cosas, y yo participo de otra tertulia con el doctor Augusto López Valencia, mi socio, es que nosotros tenemos que formar líderes, definitivamente tenemos que formar líderes. Pero ¿cuál es el problema? Así, grupos como nosotros, como ustedes, como el grupo de la tertulia de ustedes, y como las hay, tenemos muy poco apoyo y la gente no entiende eso. Nosotros, con mucho gusto, dedicamos, el doctor Hilario y todos los que estamos en las SAI, dedicamos nuestro tiempo, pero hay cosas en las que ya uno, hasta ahí llega, hasta ahí llega. Entonces se necesita un poquito de apoyo. Yo voy a hacer una campaña con algunos empresarios, para tratar de que nos apoyen un poco para poder salir adelante con del Centro de Pensamiento, de un programa de formación de líderes. Yo le preguntaba en estos días ahí en la tertulia a ustedes, ¿quién avisorarían como alcalde de Medellín para los próximos 4 años? Y no se avisora. No se avisora, ¿por qué? Porque no hay un líder como que se destaque. Y para presidente de Colombia, bueno, hay varias personas que pueden estar interesadas, pero para alcalde de Medellín, ¿quién es el próximo alcalde de Medellín? Y la derecha no tiene, ni la izquierda tiene candidato para la próxima vigencia presidencial. No hay líderes, no hay líderes, doctor Hilario, no hay líderes. Estamos graves. Ni en la izquierda ni en la derecha. También hay un problema que uno capta, que es que los empresarios están muy cómodos en su situación. No están haciendo el esfuerzo necesario para salvar sus empresas, para salvar su trabajo, sino que están dejando que ese señor del gobierno del cambio haga lo que quiera, se reúna con ellos, le aprueben las cosas y ellos no están haciendo ningún esfuerzo. Los empresarios no están haciendo esfuerzo alguno por liderar el cambio, que la empresa privada, con el apoyo de la Constitución Nacional, podría perfectamente darle el cambio de rumbo a este gobierno, como lo hizo con el general Rojas Pinilla. Claro. Bien, ¿quién más quiere participar? Doctor, entonces, si le parece, damos como una conclusión general de su charla. ¿Cómo no te entendí bien? Si le parece, damos como una conclusión general de parte suya sobre su exposición. No, digamos, la conclusión general es que tenemos que ser muy serios en el desarrollo del tema de la exploración y explotación de nuestros recursos naturales no renovables. Tenemos que aprovecharlos, eso nos genera ingresos, nos genera economía, nos genera desarrollo sostenible, nos genera hacia futuro una fortaleza económica en nuestro país. Tenemos que ser demasiado serios en ese tema. Tenemos que buscar la forma de generar liderazgos en el país para que tengamos futuro. Si no hay liderazgo, es muy difícil que hacia futuro el país sea viable.
Entonces tenemos que empezar ya a buscar líderes. Nosotros contribuimos con algo desde la SAI, ahí tenemos nuestro centro de pensamiento, que decía ahorita el doctor José Hilario, y de formación para el liderazgo, pero necesitamos darle todavía mucho empuje, mucho apoyo y terminar de fortalecerlo. Doctor, la doctora Clara Inés López, al retirarse, dejó este chat súper interesante, concisa e ilustrada conferencia. Una preocupación más por nuestro futuro con este subpresidente. No le dice presidente, subpresidente. Lo grave es que como es casi un dictador, ¿qué podemos hacer con relación al petróleo? Es muy complicado, es que yo pienso que acá en Colombia vamos a tener que revisar, y este es un ejemplo, este fue una oportunidad, digamos, uno tiene de las cosas malas, tiene que sacar lo bueno, tenemos que revisar cómo es la figura presidencial. Porque una figura, hoy como estamos en Colombia, la figura presidencial, si quieres, se está convirtiendo en un dictador, en un comprador de conciencias, en un comprador de Congreso. Es muy complicado. El que pone a los que lo investigan, el que pone al fiscal, el que pone al procurador, eso definitivamente ya, yo creo que ya es hora de que empecemos a revisar el tema. No sé cómo lo vamos a hacer, pero lo tenemos que. Yo no hablo de constituyente porque después me matriculan en el lado de otra constituyente, pero sí los temas los tenemos que revisar. O sea, tenemos que volver a que los poderes son independientes y autónomos. No podemos seguir con que el presidente va hacia al presidente del Senado. Señor, respete, es que el Senado es el consejo directivo del país, es que el Congreso es el consejo directivo del país. Así como en una empresa hay un gerente. ¿Qué tal si un gerente va a ser el presidente de la junta directiva de una empresa? Pues, yo creo que una empresa lo deben hacer, y Colombia es una gran empresa también. Entonces, el Poder Judicial tiene que ser absolutamente independiente. Mire lo último que pasó ya con el tema del Consejo Nacional Electoral, el hombre diciendo pues que no lo pueden investigar. ¿Cómo que no lo pueden investigar? Es que cuando usted fue presidente no era presidente, cuando usted lo dirigieron no era presidente. Entonces el Consejo Nacional Electoral está mirando si fue válido la figura de que un ciudadano fue elegido como presidente con base en unos aportes que se sobrepasaron. Entonces, no te está investigando como presidente, está investigando como un ciudadano que llegó a la presidencia. Pero cuando no hay elementos, herramientas jurídicas claras, es muy complicado. Doctor, muchísimas gracias entonces nuevamente por su conferencia y gracias a todos ustedes los participantes. Nos vemos dentro de un mes, Dios mediante. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.